Nos trae a 1948, 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama una Declaración Universal de los Derechos Humanos, en una época en la que estábamos terminando dos guerras mundiales bastante cruentas, en donde las garantías de los derechos en muchos estados se cuestionaban, por cuestiones raciales, por cuestiones de inequidades sociales, por cuestiones de ideologías políticas, por cuestiones de escasez y de precariedad de los estados, y había que buscar la forma de establecer cómo se generaba un modelo de protección universal que permitiera a cualquier ciudadano en el planeta acudir a esa mínima garantía para hacer respetar los derechos de los que son titulares. Y mediante ese documento, los estados nacionales y los organismos internacionales que estaban en proceso de consolidación, llámese las Naciones Unidas, que pasaba de ser de esa Sociedad de las Naciones a la Organización de las Naciones Unidas, buscaban un compromiso ético y jurídico para encontrar lo que es una herramienta básica de convivencia humana, tanto en el ámbito universal como el ámbito interno, que respetara el principio de la dignidad humana, que respetara los derechos intrínsecos y la inviolabilidad que emana de ellos. En el mismo preámbulo de la Declaración Universal hay una cita fantástica donde dice, comillas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Hay cuatro cuestiones que se extraen de esta formulación en el preámbulo de la Declaración Universal. El primer elemento es entender qué es la dignidad humana, lo que es el ingrediente básico con el que puede tutelarse los derechos de los individuos. Superando esa línea roja, evidentemente la vulneración que se pueda dar al derecho humano es clara y podría generar no solamente serias consecuencias, sino que representaría la negación del individuo. Como lo veíamos en el módulo 1, quizás aquí está la posibilidad de enlazar lo que es el concepto de persona humana con el concepto de dignidad humana, en donde esa persona no puede ser reducida de su entidad misma ni puede ser negada en sus atributos. Un segundo ingrediente que viene aquí es el de concebir la idea de la igualdad, de los derechos iguales, quizás aquí con una influencia rawlsiana desde el punto de vista de la justicia material y de la justicia redistributiva, para intentar entender que bajo cada uno de los modelos y con las velocidades que se puedan operar en las sociedades, se debe llegar a un máximo que es el encuentro entre la satisfacción de esos derechos y la armonía entre el ejercicio de cada uno de ellos por sus componentes en la sociedad. Y por último, la idea de inalienabilidad. Este es un tema que va a ser sustancial en el sistema actual, ¿no? El concepto inalienable, el desapego a un modelo en el que el ser humano ha perdido su esencia y se piensa que puede desapegarse del ejercicio de sus derechos. Incluso en los debates más álgidos que lo traté yo en Persona Humana sobre el tema de la eugenesia, sobre el tema de la modificación genética, en donde parece que nos despojamos del concepto inalienable y asumimos posiciones como extrañas a lo que es la valoración adecuada del carácter inalienable de estos derechos. Esta Declaración Universal, adicionalmente, ¿no?, puede concebirse en un cierto sentido como el potencial origen formal del derecho internacional de los derechos humanos.
En mi opinión, lo que viene a ser es una consolidación de las herramientas que ya señalé anteriormente y además de una influencia determinante en los sistemas jurídicos occidentales y de todo el mundo, en los que se plantea como objetivo final la protección que se pueda dar a los derechos de las personas en todo tipo de situación y bajo cualquier modelo político o social. Hay una cita de Mauro Capelletti en el artículo que escribe Renegar de Montesquieu, en el espíritu de las leyes, la expansión y la legitimidad de la justicia constitucional. Abro comillas, dice Capelletti, el no reconocer la importancia histórica y el carácter sin precedentes de este continuo desarrollo es estar ciego y sordo con respecto a la más fantástica transformación del curso de la sociedad que haya ocurrido jamás en la historia del hombre. No se puede pensar que se niegue al individuo esta posibilidad de haber avanzado con esta declaración. Esta declaración universal nos da una oportunidad, bajo una lectura, si ustedes lo quieren, a partir de Norberto Bobbio, de qué podría entenderse por derechos humanos, ¿no? De cuál sería el concepto inicial, si el fundamento está en cuanto al derecho que se tiene o al derecho que se desearía tener. Entonces, uno puede afirmar en los dos extremos. Si alguno de ellos puede ser el más sustancial. En todo caso, el fundamento de los derechos debe estar siempre arraigado en los valores principales que no pueden ser objeto de negación por parte de los sistemas jurídicos. Esta idea de los valores es importante, como lo señalaba yo en Persona Humana, porque quiere decir que es el ámbito irreductible en el que la Declaración de los Derechos Humanos y cualquier instrumento internacional que se incorpore no lo puede negar. Entonces, ¿cómo hacer para definirlo? Entonces uno podría decir de la siguiente manera: primer elemento para el concepto de derechos humanos, ¿no? El concepto de derecho internacional, del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, primer elemento del concepto son aquellos derechos que comprenden el mínimo de dignidad humana y de valor inalienable que se representa en todo sujeto, en todo ser humano y en todo sujeto que, ejerciéndolos bajo todo tipo de sistema político y modelo social, debe ser resguardado. Segundo elemento se trata de derechos que en cualquier caso no son absolutos, que permiten al individuo encuadrarse bajo una línea de la construcción del respeto recíproco entre los diferentes ámbitos del derecho y que adicionalmente orientan a los estados para establecer de la manera más adecuada el alcance en las limitaciones o restricciones que se puedan imponer para preservar las condiciones de ejercicio de cada uno de ellos. Tercer elemento es el carácter universal de estos derechos. ¿Sí? Son derechos que, sin perjuicio de que estén o no consagrados en los sistemas jurídicos internos, hacen parte de un corpus juris y de un sistema que, sea que se acepte o no, siempre deberán tener un reconocimiento. Y aquí viene una observación muy interesante desde el punto de vista de los fenómenos actuales. Aquellos estados que renuncian a la aplicación de un tratado, un convenio, a la aplicación de unas normas básicas de protección de los derechos humanos, lo hacen desde el punto de vista de su carácter formal como miembros o componentes del mismo, pero no lo hacen desde la perspectiva de la garantía que cada uno de los ciudadanos de su estado pueden exigir o demandar.
Frente a ellos no puede existir esa renuncia. Estos mínimos son incuestionables desde el punto de vista de la tutela que se debe garantizar. De tal manera que es importante concebir que en este concepto que estoy formulando no puede hablarse de una definición que se ajuste solamente a las posibilidades en las que cada uno de los individuos pueda ejercerlos porque su Estado los reconoce, los acepta o los incorpora a su sistema jurídico. Hay una tercera cuestión aquí en el concepto para ir finalizando este primer video. Fruto de esta consagración de los derechos humanos, ¿no?, uno llega a entender que la construcción que se da de ellos se hace posible desde el punto de vista de establecer una serie de condiciones para fijar las garantías mínimas de protección que cada sujeto debe tener a la hora del ejercicio. Y esto puede tener dos extremos. Desde el punto de vista de exigir una jerarquización de estos mismos en función del desarrollo de las legislaciones internas, una jerarquización desde el punto de vista de las normas de derecho internacional, un impulso a lo que sería el emerger un derecho doméstico de los derechos humanos, un derecho propiamente de las naciones que universalmente se imponga desde la protección de los derechos humanos, una reformulación y adecuación de la doctrina tradicional de la soberanía nacional, un impulso a la complementación del modelo iuspositivista tradicional que exigiría que, si bien no fuesen reconocidos formalmente, se encontraran expresamente tutelados por todos y cada uno de los sistemas jurídicos sin perjuicio de su incorporación, la llegada a la configuración de ese derecho internacional de los derechos humanos, ¿no?, el modelo que implica este derecho de los derechos humanos, ¿no?, que se podría explicar en una serie de cuatro aspectos comunes, ¿no? La definición de lo que son obligaciones en cabeza de los estados de respetar ciertas libertades y derechos fundamentales a todas las personas en sus territorios y en sus jurisdicciones, el de establecer una serie de mecanismos o herramientas para la protección o realización de tales derechos, el de definir y circunscribir estos derechos y libertades como un ámbito de protección o de preocupación directa de cada uno de los estados, el de construir e implementar instituciones y procedimientos para que internacionalmente pueda darse la supervisión, la interpretación y la aplicación de todos los mandatos que surgidos de ese corpus juris internacional puedan ser objeto de protección. En este punto es importante entender que los caracteres de este derecho internacional de los derechos humanos puede estar centrado en tres aspectos específicos. Primer carácter: se trata de un derecho en el que los estados partes se obligan de manera directa por virtud de un acuerdo específico, por virtud de la esencia misma de los derechos o por virtud de obligaciones imperativas. Segundo, se trata de un ámbito, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en donde los instrumentos de protección que sean diseñados internacionalmente están destinados no a la condena de los estados por razón de su sistema político o su modelo social, sino por virtud de la protección de la esencia misma de los derechos. Y en tercer lugar, o tercer carácter, es la de la búsqueda de una progresividad en la concepción de estos derechos a partir de el entendimiento de las normas de las condiciones, mejor,
sociales, culturales y de la modulación de tales condiciones sociales y culturales para una mejor comprensión de lo que son los mínimos garantizados internacionalmente. En esto es importante todo el corpus juris que se ha gestado por la Corte Interamericana, sobre todo la casuística que